Finalizamos esta cita con la participación de la ingeniera Priscila Saquicela, quien compartirá con nosotros el tema la inteligencia de negocios. La ingeniera Saquicela es Master of Science en Data Warehousing y Business Intelligence en la Universidad de Greenwich, Londres, Reino Unido. Obtuvo el premio University Merit Award of Outstanding Achievement, otorgado por la Universidad de Greenwich, Londres, Reino Unido. Es analista de datos y programadora semi-senior en Plan ERP Compañía Limitada, a cargo del desarrollo e implementación del módulo de Business Intelligence. Es ingeniera de sistemas con 7 años de experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones para el área de telecomunicaciones y soluciones de Business Intelligence. La finalidad de esta charla es describir las estrategias y principales instrumentos para la creación de conocimiento que permita tomar adecuadas decisiones gerenciales. Con esto damos la bienvenida a la ingeniera Saquicela. Quisiera empezar saludando a todos, agradecerles por su presencia, también manifestar honor de compartir la mesa con mis compañeros panelistas y agradecer de antemano por su atención en el tema. Hoy vamos a tratar un tema que es de gran interés, que es la inteligencia de negocios, y vamos a empezar revisando la agenda que trataré. Primero vamos a empezar con unos conceptos básicos de la inteligencia de negocios. Es común que no se haya escuchado todavía mucho este término. Luego veremos cómo se realiza una toma de decisiones equilibrada en las organizaciones o empresas donde se aplica la inteligencia de negocios. También veremos características de las organizaciones que ya son conducidas por los datos. Veremos algunos ejemplos de una manera bien general de herramientas tecnológicas que ya están utilizándose para la inteligencia de negocios y unos ejemplos de aplicación a escala mundial y también un ejemplo en la empresa que laboro actualmente. Inteligencia de negocios se lo conoce también por sus siglas BI, que deriva del término inglés Business Intelligence. Nos vamos a referir bastante, vamos a utilizar bastante este término y tenemos una definición que vamos a ir analizándola. Business Intelligence es una amplia categoría de aplicaciones y tecnologías para integrar, almacenar, analizar y proveer acceso a los datos para ayudar a los usuarios de la empresa a realizar las mejores decisiones del negocio. Lo primero que podemos rescatar de este concepto es que no se trata de una sola aplicación, no se trata de una sola tecnología, sino de un conjunto de tecnologías y aplicaciones que tienen un mismo objetivo, que es el de mejorar la eficacia en la toma de decisiones, y esto puede ser en empresas, en negocios, en todo tipo de organización, porque obviamente en todo tipo de organización tomamos decisiones y más que nada tenemos datos para poder hacerlo. Y estas tecnologías y aplicaciones en conjunto pues van a permitirnos integrar, preparar los datos, van a permitirnos obtener y finalmente presentar, como dice aquí, a los usuarios de la empresa o a los miembros de la organización la información necesaria para realizar esta mejora en los procesos de toma de decisiones. Vemos que el término de inteligencia de negocios en la historia no siempre fue ese, sino que, por ejemplo, a inicios en los años 70 se lo conocía más como sistemas para el apoyo de la toma de decisiones, Decision Support Systems. Luego ya en los 80 se utiliza otro término que es los sistemas de información ejecutivos, Executive Information Systems. A finales de los 80 surge un término que hace referencia al procesamiento analítico en línea, conocido como LAB, y ya en el año 1996 surge este término que es Business Intelligence, para describir precisamente todas estas actividades que van o buscan esta mejora en la toma de decisiones. Ahora, vemos también que a la mitad, aproximadamente en el año 2005,
surge también un nuevo término, que es el de Business Analytics. ¿Por qué? Porque también se ha dado, en estos últimos tiempos se ha dado un enfoque a tener análisis basados ya en modelos matemáticos, en modelos estadísticos. Entonces, no podemos decir que el Business Intelligence es un subconjunto o es parte de Business Analytics, sino simplemente que es otro enfoque. Business Analytics está más enfocado a realizar análisis más rigurosos, con modelos matemáticos, con modelos estadísticos, pero en general ambos comparten las mismas actividades y tienen, como decíamos, el mismo objetivo, que es ayudar a la toma de decisiones. Ahora, sabemos que en el tiempo lo que más ha aumentado en las organizaciones, en las empresas, son precisamente los datos. Y también tenemos otro factor, que es el que ahora tenemos una capacidad de hardware, de software para poder analizarlos. Y siempre ha existido esta necesidad de entender las actividades de la empresa, de entender qué es lo que está pasando en nuestra organización. Entonces, por eso esta temática, el Business Intelligence, se puede aplicar en diversas áreas. Principalmente, obviamente, como el nombre lo manifiesta, en lo que es los negocios, actividades comerciales. Pero también podemos irnos a otros como empresas, organizaciones que presten servicios, y está el área de telecomunicaciones, también servicios de salud. También se puede aplicar para actividades de gobierno, en la gestión gubernamental, también en todo tipo de industria y también en el área de investigación, por ejemplo, en investigación de ciencias de la vida, de biología, incluso resolución, investigación de crímenes. Ahora, las soluciones de inteligencia de negocios requieren de inversión, pero asimismo, como hay esta inversión, también hay un retorno que va a ser en beneficios para cada una de estas áreas. Y así podemos decir que, por ejemplo, para los negocios vamos a poder tener un incremento, obviamente, en las ganancias, dado ahorro o dado reducción de gastos. En servicios vamos a mejorar la calidad de los servicios que prestemos. Por ejemplo, en las actividades gubernamentales vamos a mejorar la eficiencia. En la industria podemos mejorar la productividad, podemos mejorar los procesos, disminuir el riesgo. En la investigación podemos ayudar a que sea más ágil, podemos dar facilidades. Ahora vamos a analizar un poco más lo que es la toma de decisiones y cómo llegamos a una toma de decisiones en las organizaciones que sea equilibrada. Bueno, en toda organización existen datos, estén almacenados en bases de datos relacionales, en las nuevas bases de datos, estén en archivos, estén en papel, donde sea, hay datos. Así, por ejemplo, podemos tener un dato, 10,000. Bueno, si es un número, es una cantidad, es un dato y está en algún lugar. Pero si reunimos datos, los integramos, los preparamos, los procesamos, vamos a poder obtener algo así como esta frase. Las ventas del mes de mayo fueron de $10,000, lo cual ya es información, es decir, datos con utilidad, con significado. Y si esta información la presentamos de diferentes maneras, en diferentes formatos, como sea, a los usuarios, a las personas que toman decisiones, entonces ellos van a tomar esta información, van a compararla, van a utilizarla, a nuevamente procesarla, a realizar un proceso racional y al final van a ganar conocimiento, es decir, la información se va a convertir en conocimiento. Y vamos a poder tener algo como esto, que las ventas del mes de mayo, que fueron de $10,000, son las más bajas del año. O sea, esta información nos va a permitir decidir qué hacer. O sea, tenemos esto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones vamos a tomar? De esta manera, la toma de decisiones, los procesos de toma de decisiones ya no van a estar como una balanza desequilibrada en la que solamente van a depender del juicio profesional de quien toma la decisión, no van a depender solamente en su experiencia, en su intuición, sino que el conocimiento va a equilibrar esto y va a permitir que las personas que toman las decisiones lo hagan mediante un proceso no solo intuitivo, sino también racional.
Es así que es importante que esta información sea entregada a todos los niveles de nuestra pirámide organizacional. Y nuestro nivel operativo también necesita reportes para continuar con sus actividades, sus operaciones diarias. Y obviamente nuestro nivel táctico y estratégico va a necesitar tal vez más información, tanto en reportes como en resultados ya de análisis y en visualización de indicadores, por ejemplo, cuadros de mandos, dashboards, etcétera. Todo para mejorar esta toma de decisiones y realizar una toma de decisiones equilibrada. Ahora bien, cuando en una organización ya se tiene un proceso de toma de decisiones, tanto en el que participa el conocimiento o la información y obviamente la intuición de las personas, entonces vamos a tener 3 posibles escenarios. Comenzando en la base de nuestra pirámide tenemos un primer enfoque o escenario, en el cual tenemos la información y por el otro lado tenemos las decisiones. En este enfoque vemos que la información y las decisiones están un poco alejadas. Esto es porque aquí este panorama, el escenario que se presenta es que ya se implementó, por ejemplo, un proyecto de inteligencia de negocios y se puso la información, o sea, se integraron los datos, hizo todo el proceso, ya se tiene la información disponible, pero nadie controla que se use, los usuarios solamente tienen que usarla si es que es por iniciativa propia. Entonces, por eso están alejados, porque no hay como un compromiso de parte de los usuarios de utilizar esa información, pero ya existe la información. Y por ello, al existir esta información, va a requerir ya de una infraestructura para tener esta información. Luego, creciendo ya, tenemos un siguiente panorama que es cuando la información y las decisiones ya se acercan un poco más. En este panorama, por ejemplo, ya no todas las decisiones, pero sí las más importantes o decisiones claves específicas, ya participa la información y se controla que esto sea así. Y se tiene como una cultura de que se tiene que utilizar la información para la toma de decisiones. Y esto obviamente ya requiere de una vinculación de los procesos de decisión con la información. Y por último, al tope de nuestra pirámide ya tenemos en que hay un estrecho vínculo entre la información y las decisiones, inclusive ya hay hasta procesos automatizados en que está embebida las reglas del negocio, están embebidas la información y ya las decisiones lo toman las computadoras. Entonces aquí obviamente ya vemos este estrecho vínculo entre la información y las decisiones. Ahora, mientras más subimos en nuestra pirámide, tenemos que observar la importancia de la calidad de los datos, que al final es nuestra fuente de información. Si es que al final, en lo más alto de nuestra pirámide, tenemos errores con los datos, la calidad de los datos es mala, imagínense las consecuencias, porque aquí, como les decía, ya prácticamente la persona no interviene. Entonces, mientras más escalamos en nuestra pirámide, más importante y se vuelve más crítico es asegurar la calidad de los datos de donde tomamos para obtener nuestra información. Entonces, si aseguramos la calidad de datos, aseguramos también la calidad de información y por ende aseguramos que vamos a tener las mejores decisiones. Cuando hablamos de calidad de datos, pues hablamos de que los datos deben ser correctos, deben ser precisos, deben seguir las reglas del negocio, deben ser completos y obviamente al integrarse nos van a dar información de calidad y mejorar las decisiones. Ahora, al tener una toma de decisiones ya en organización equilibrada con el conocimiento o la información, entonces vamos a tener ya organizaciones que van a ser, si se puede decir, conducidas por los datos, como dicen, data-driven organizations. Entonces, estas organizaciones que ya valoran los datos que poseen, pueden hacer diferentes tipos de análisis con estos datos. El primer tipo de análisis que estas organizaciones pueden realizar pues es un análisis de tipo descriptivo, en el cual simplemente queremos ver el pasado, analizar el pasado, ver qué ocurrió. También hacer, por ejemplo, consultas de cuántos, con qué frecuencia, dónde, o sea,
este tipo de preguntas es las que puede responder este análisis descriptivo. Generalmente, Business Intelligence, para responder este tipo de preguntas, se puede presentar en reportes, o se puede presentar también en consultas en línea, mediante operaciones en las que se va analizando a más detalle la información. Luego, las organizaciones también pueden hacer un tipo de análisis de diagnóstico en el cual simplemente se trata de ver la causa del problema, obviamente primero identificando cuál es el problema y luego el por qué. En este aspecto se pueden realizar modelamientos estadísticos que nos permitan ver qué es lo que está pasando. Luego, ya un tipo de análisis predictivo en el que ya vemos o tratamos de ver qué es lo que va a pasar en el futuro, y para esto también se puede utilizar modelamientos predictivos. Y finalmente, un análisis ya prescriptivo en el que al menos tratamos de decir qué es lo que debemos hacer. Y aquí, por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? Entonces tenemos aquí, podemos realizar pruebas randómicas y también ver cuál es el mejor de los casos, es decir, comparar una o dos variables y ver qué es lo mejor que puede ocurrir para de ahí optimizar. Ahora veamos el panorama de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios, como vemos aquí, no actúa por sí sola, sino que utiliza, si se puede decir, otras temáticas. Entre las más importantes y también más conocidas está el data warehousing, luego tenemos también la reportería, también tenemos data mining, minería de datos, y lo último, lo que está de moda, analytics, que es la analítica, como les decía, la evolución del término. Entonces, Business Intelligence se vale de cada una de estas y, bueno, de algunas más, obviamente para ofrecer en las organizaciones un modelo ya de madurez, dependiendo de lo que se aplique. Ya vamos a ver cómo es eso. Primero, revisemos un poco de estos, brevemente, cada una de estas temáticas. Tenemos el data warehousing. Es común que para nuestras soluciones de inteligencia de negocios, por detrás esté un data warehousing, que es simplemente una base de datos, pero en la que está especializada para análisis y reportería. ¿Por qué? Porque primeramente reúne los datos de varias fuentes, que pueden ser desde los archivos que teníamos guardados en los cajones, luego también archivos electrónicos, pero también nuestra información que vamos generando en las transacciones o operaciones diarias de nuestros sistemas de información o nuestros procesos. Todo esto mediante un sistema de ETL, que es de extracción, transformación y carga, lo vamos a guardar en nuestra data warehouse, pero no sin antes pasar, como vemos, por un filtro en el cual ahí vamos a asegurar nuestra calidad de los datos, vamos a tratar de limpiarlos y de hacer un proceso de enriquecimiento. Y una vez que pasa esto, entonces vamos a tener ya nuestros datos integrados y organizados con cierta estructura especial diseñada para que nos sirva para los análisis y reportes. Es así como Business Intelligence utiliza Data Warehousing para finalmente presentar la información que luego ayudará a la toma de decisiones. Otra temática que tenemos es Data Mining, la minería de datos. Esto hace referencia a la extracción de cualquier información que es implícita, o sea, no está muy clara y que se desconoce totalmente, pero que a la final, cuando ya se hace este proceso de minería de datos, va a ser muy útil. Aquí Data Mining es multidisciplinaria en este caso, porque utiliza varias disciplinas, entre ellas una de las más importantes es el reconocimiento de patrones, con lo cual vamos a poder distinguir tendencias. Como vemos en el gráfico, vemos que está agrupado los datos en cubos, otros en esferas, etcétera, lo cual nos permite obviamente identificar, categorizar y obtener esa información. También tenemos otra disciplina que nos ayuda en minería de datos, que es el Machine Learning, el aprendizaje en lenguaje de máquina. También tenemos, obviamente, tecnologías de base de datos que nos van a permitir tomar de ahí para poder hacer nuestros análisis, algoritmos y también estadísticas. Y aparte de Data Mining también utiliza la visualización, porque es importante también recalcar que cada una de estas por sí solas no, o sea, existen y no necesariamente se deben o se van a utilizar para la mejora de la toma de decisiones. Entonces, a veces no es necesario
estar involucrado en un proyecto de Business Intelligence, sino simplemente reunimos unos datos, los procesamos y los visualizamos inmediatamente, o sea, como una aplicación pequeña, independiente de nuestra solución de inteligencia de negocios. Pero por eso mismo es que la inteligencia de negocios utiliza temáticas como la minería de datos. Y finalmente, lo que les decía, el término que está de moda, que es analytics, analítica, porque es un uso extenso de los datos, pero ya aplicado para un análisis utilizando modelos matemáticos, estadísticos rigurosos, utilizando gestión de hechos, modelamientos predictivos, descriptivos, etc. Y este término vamos a ver que se lo utiliza mucho ahora en lo que es Big Data. Y como les decía, Big Data es el paso siguiente a una solución de inteligencia de negocios. Si es que nosotros ya con nuestra solución de inteligencia de negocios ya realizamos análisis descriptivos, ya analizamos análisis, ya diagnosticamos, ya predecimos el futuro y finalmente tenemos una prescripción, entonces nuestro siguiente paso es utilizar todos los datos disponibles que no necesariamente son generados en nuestra organización, sino están afuera en la web, en las redes sociales, en máquinas, en diferentes lugares, y también eso utilizar y llegar a tener ya una solución de Big Data que nos va a permitir hacer análisis en tiempo real. Ahora, como les decía, Big Data lo que trata es de realizar análisis sobre datos, pero aquí lo especial es que los datos van a ser de todo tipo de fuentes, van a venir en diferentes formatos y obviamente esto va a ser muy extenso, estamos hablando de cantidades no de teras sino de petabytes. Entonces, imaginémonos todos los tweets generados en un día, los posts en Facebook, revisiones o comentarios en diferentes páginas, sitios web, incluso información en los sitios web que se genera, por ejemplo, de cómo el usuario va navegando, cómo va siguiendo los enlaces. Inclusive podemos imaginarnos también utilizar logs que generan diferentes equipos en diferentes lugares de la red y obviamente también van a estar ahí nuestros datos que tenemos en nuestra organización. Entonces, Big Data, por esto tiene estas características, en el que el volumen de datos va a ser gigantesco, porque ya decimos que trata de utilizar todo lo disponible. Luego, Big Data va a requerir una gran capacidad de procesamiento por la cantidad de datos. Y también va a requerir una analítica avanzada, porque tenemos que integrar varias variables. Luego, también encontramos que para Big Data también existen muchas barreras de entrada como soluciones en las organizaciones y peor casos de éxito. Y por eso es que Big Data debe tratar de utilizar técnicas innovativas, sobre todo para que al final resulte económico. Obviamente hay una inversión fuerte, pero que al final haya un verdadero retorno. Ahora, en este gráfico vemos un ejemplo de una estructura de una solución con Big Data ofrecida por Teradata, una compañía de software. Si bien no necesitamos comprender cada uno de los cuadros, pero sí fijarnos en lo importante que es, por ejemplo, en la primera parte tenemos las entradas, las fuentes que son diversas y tenemos una capa de ingestión, es decir, donde van a estar pueden ser librerías, APIs que nos van a permitir ingerir todos estos tipos de datos y vamos a tener en la parte central nuestro lago de datos. Ahora, puede aquí ser también nuestro almacén, utilizamos información que está no estructurada, pero también tenemos nuestra parte que va a ser nuestra información estructurada. Entonces aquí ya viene la utilización de bases de datos no SQL, tenemos todavía data warehouses y también estamos para procesar, tenemos por ejemplo clusters que nos van a permitir esa capacidad de procesamiento necesaria para tantos datos. Y finalmente aplicaciones de analíticas que hay por montones, aplicando los diferentes tipos de análisis, pero lo importante es que todo esto tiene que ser para que al final del día sea en tiempo real, o sea, los datos van entrando, se hace el procesamiento, se almacenan donde tengan que almacenarse,
se hacen las operaciones analíticas que tengan que hacerse y ya enseguida está disponible para los usuarios en tiempo real. Ese es el objetivo del Big Data, o sea que a pesar de que hay miles o millones de datos, todos se usen y estén disponibles ya en tiempo real. Ahora, dado los tipos de análisis que podamos implementar en las organizaciones y finalmente las soluciones, podemos tener un modelo de madurez en las organizaciones. Podemos medir, decir en qué punto nuestra organización está. Entonces, lo importante aquí es el primer paso, es tener una administración de los datos, un gobierno de datos, un plan de datos. Y luego comenzamos ya implementando las soluciones. Entonces, vemos que los siguientes pasos son el reporteo, luego el análisis de datos, luego un análisis predictivo, luego una entrega de información en tiempo real y finalmente, a lo último, cuando ya la empresa está bien madura en esto, entonces puede pensar en implementar una solución de Big Data. Cuando implementamos una solución de inteligencia de negocios, estaremos llegando como máximo al análisis predictivo. El siguiente paso es asegurarnos ya de que tengamos la infraestructura necesaria, la capacidad para entregar la información en tiempo real y ahí sí lanzarnos a realizar un proyecto de Big Data. Entonces, como les decía, hasta el análisis predictivo podemos decir que las soluciones de inteligencia de negocios nos van a dar esa madurez en la organización. Ahora, así generalmente les muestro un poco de herramientas tecnológicas orientadas a BI. Primero veamos un poco de soluciones, es decir, que son varias herramientas ya integradas en una sola plataforma que sean primeramente open source y free. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, uno de los más conocidos, Pentaho, que tiene su edición de comunidad, es libre y también tiene el código, es gratuita y también tiene el código abierto. También Jasper Repos, otra conocida. Ahora, es importante recalcar que estas soluciones tienen sus ediciones de comunidad, pero también tienen sus versiones comerciales, en las cuales obviamente se cobra por el soporte y también se cobra por ciertos componentes que no liberan en el código abierto y no son gratuitas. También tenemos soluciones en la nube, eso también está muy de moda, realizar y poner todo en la nube, y soluciones también propietarias. Otros ejemplos ya de proveedores líderes y reconocidos, tenemos a IBM, SAP, Microsoft SaaS, Oracle, MicroStrategy. Es interesante, por ejemplo, navegar en la página de SAP y ver todas las aplicaciones que ofrecen y los productos que ofrecen. Ofrecen productos a nivel de solución entera de Business Intelligence, de Business Analytics, de Big Data, pero también ofrecen soluciones analíticas para un determinado sector de la industria, o sea, como aplicaciones específicas. Y esto también es un término que está surgiendo bastante, de realizar aplicaciones específicas de un solo propósito para una determinada industria, utilizando Big Data, es decir, integrando la mayor cantidad de datos que se pueda. Y este es el lamentable panorama de Big Data. Tenemos para escoger de todo lado, casi es imposible ponernos a analizar o a ver cada una de esas herramientas, pero lo importante es ver en qué tenemos opciones de herramientas en qué áreas para el Big Data. Entonces, primero tenemos en la infraestructura, tenemos en la parte de análisis y luego, como les decía, en ya aplicaciones orientadas a un sector específico. Abajo casi tenemos también en la infraestructura, también cruzada con la parte analítica, y ahí tenemos los grandes proveedores como Oracle, Amazon, Google, que ya nos dan tanto infraestructura como la parte de análisis. También tenemos opciones de código abierto y finalmente podemos ver también opciones de las fuentes de datos y APIs que nos van a permitir ingerir todos estos tipos de datos disponibles en el mundo. Ahora también quisiera hablar un poco de unos ejemplos de aplicación de cada una de estas temáticas que hemos ido revisando. Primero tenemos el caso de Walmart. Walmart es una corporación multinacional de Estados Unidos que maneja hipermercados, maneja tiendas departamentales y tiendas de abarrotes. Walmart
es reconocido por ser uno de los pioneros en el uso de datos. Es así que fue una de las primeras compañías en construir grandes data warehouses para almacenar todo lo que es sus inventarios. Y Walmart también, por ejemplo, no se ha quedado atrás solamente con esto de los data warehouses, sino que ha seguido investigando, utilizando análisis. Y, por ejemplo, en sus tiendas, primero ha tratado de descubrir qué es lo que más se vende. Y luego ha tratado de descubrir este patrón de que cuál es el impacto de la posición de los productos en cuanto a si el cliente va o no a comprar sus productos. Entonces, utilizando análisis predictivos, ha podido determinar o mejorar cómo va poniendo los productos en cada una de las repisas y de esta manera, por ejemplo, incentivar a los clientes que si van por leche, entonces, y el pan encuentran al lado, entonces van a tomar también el pan. Entonces, tipos de estos análisis han permitido que mantenga un constante crecimiento y se habla de que en los primeros 17 años ha tenido ventas por más de $1 billón. Y últimamente está utilizando tecnologías de Big Data, utilizando herramientas como Hadoop, Cassandra, para mantener esta ventaja competitiva. Luego tenemos el caso de Partners Healthcare, es una red de hospitales, también de médicos, y obviamente que está destinada a los servicios de salud. Esta red, el caso o la experiencia que ellos han tenido es que tenían la iniciativa de mejorar, por ejemplo, en el manejo de las enfermedades, el manejo de los recursos clínicos, también integrar la información, porque el hecho de que sean una red de hospitales es que cada hospital manejaba su información como quería, tenían a lo mejor sistemas de business intelligence o soluciones propias, pero todo disperso. Entonces trataron de que obviamente mediante esta red unir todo, integrar todo y con el objeto de mejorar la calidad o asegurar la calidad en cada uno de los hospitales miembros y obviamente ofrecer un mejor servicio a sus pacientes. Partners Healthcare reporta que para lograr estas iniciativas de integración y de ayuda a la toma de decisiones ha invertido más de $100 millones y anualmente va sacando reportes en los cuales nos indica que en efecto ha mejorado la eficiencia, el rendimiento de todas sus actividades. Y tenemos el caso de la muy conocida Amazon, que es una compañía de comercio electrónico, también computación en la nube. Y Amazon, tenemos aquí ya una aplicación de Big Data, que es en que Amazon recoge todas nuestras actividades desde que iniciamos la sesión, cuando ponemos los productos en los carritos, cuando los sacamos, cuando realizamos listas, vemos los comentarios. Entonces reúne toda esa información para tratar de entender a sus clientes. Y por ejemplo ahí aplicar ya análisis con esos datos y ofrecernos una oferta, que es lo que llamamos la próxima mejor oferta. Y por eso cuando ya compramos, por ejemplo en Amazon, no se sorprendan de que nos van a llegar correos con una oferta de lo que nos conviene comprar y que es algo muy parecido a lo que ya compramos anteriormente. Entonces, para generar este marketing, o podemos decir esta ayuda de decir tengo que mandar el correo a este cliente, entonces utilizan todos los datos de todo lo que navegamos en sus páginas para poder determinar y segmentar a los clientes, clasificarlos. Y por último, quisiera mostrarles en lo que al momento estamos trabajando en la empresa en Plan ERP, donde el producto principal que ofrecemos es el Sistema Integral de Información Multifonetario, que es un ERP de gestión gubernamental utilizado actualmente en la mayoría de los casos por los GATS, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, y que la parte que estamos trabajando es en desarrollar una parte de inteligencia de negocios, obviamente es los principios, es una base que estamos recién armando. Pero lo que voy a mostrarles en el siguiente video es ya algo de lo que ya se tiene desarrollado.
del video, lo que encontramos primeramente es una parte de reportes que podríamos decir un tanto estáticos para la parte operativa. También tenemos ya lo que son reportes que se pueden ir armando en línea, que son totalmente dinámicos, en el que vamos seleccionando las variables de los diferentes tipos de información y se van armando primero en tablas y luego, si se quiere, tenemos la opción de los gráficos inmediatamente. Y también tenemos los reportes que son los cuadros de mando, que son los dashboards en los que visualizamos los indicadores más importantes, y esto los damos al nivel estratégico. Lo que tenemos ahora es para la parte de lo que es el registro predial, tanto urbano como rural, y tenemos lo que es la recaudación, tanto del urbano como rural. Y obviamente esperamos seguir avanzando en crear más modelos que nos permitan jalar más información, porque veíamos que los GATS o los gobiernos autónomos centralizados manejaban obviamente información de los predios, pero también había parte de otras áreas como bomberos, cementerios, patentes, etcétera. Entonces en eso todavía también se tiene que trabajar. Muchas gracias. Tal vez preguntas. Realmente no hay algo que esté escrito que diga que tenga que utilizarse, sino ya es realmente, depende mucho del proyecto y ya queda a criterio de los que van a realizar el proyecto. Lo que sí debemos entender es que son proyectos a largo plazo, no vamos a ver resultados en 3 o 6 meses, vamos a verlos tal vez al año y etcétera. Entonces se pueden utilizar varias metodologías, inclusive como decíamos, para entregar cosas ya a los usuarios que vayan viendo, que se vayan interesando, pero no hay algo que nos diga esto tenemos que utilizar, eso depende mucho del proyecto. Justamente por lo que acaba de mencionar, que estos proyectos son largos en su desarrollo, pero también recogiendo palabras de los anteriores panelistas de que el mundo es cambiante y nuestros negocios son ágiles. Puede ser que después, al culminar el proyecto, las necesidades son otras. ¿Cómo paliar de cierta manera aquello? ¿Hay herramientas que nos permiten tal vez un desarrollo ágil o cuál sería la recomendación? Bueno, primero, la primera recomendación sería involucrar mucho a nuestros usuarios, porque muchas veces nosotros como diseñadores de este tipo de proyectos nos imaginamos lo que ellos puedan necesitar, pero si es que ellos están involucrados y nos dicen qué es exactamente lo que van a requerir, entonces no va a estar muy cambiante en cuanto a requerimientos. Ahora, en cuanto a la tecnología, sí hay cambios, pero lo que, por ejemplo, estas soluciones, estas plataformas, están siempre evolucionando esos cambios. Entonces, si por ejemplo una de estas herramientas, digamos Pentaho, era antes solamente para inteligencia de negocios, igual ellos van a seguir o siguen creciendo y ahora ya tienen soluciones, por ejemplo, para Big Data. Entonces, por la competitividad que existe, ellos mismos, cualquier herramienta que utilicemos ya nos va a permitir no quedarnos tampoco estancados en cuanto al avance tecnológico. Y muchas de estas interdisciplinas obviamente en algún punto van a converger, van a seguir cambiando. Pero lo importante es no tanto si es que estamos a la línea tecnológica, sino que los resultados o lo que queremos sean los correctos. Eso podría decir. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener una pequeña empresa para implementar un Big Data? Y Pedro, ¿cuál sería el ligue que existiría entre el BPM y el Big Data? O sea, para complementar la pregunta. Lo mínimo sería ver si es que de verdad lo necesita, porque muchas veces estamos por la moda, decimos, no, ya sale el Big Data, entonces nosotros vamos por ahí y somos un comercio pequeño. No vamos a necesitar, a lo mejor, estar buscando información en logs o en máquinas o en el Facebook, a lo mejor nos basta con el comentario del bar. Entonces, primero es ver si es que de verdad necesitamos de este proyecto. A lo mejor solamente nos alcanza con un business intelligence que nos dé reportes estáticos, no necesitamos tampoco predecir el futuro. Entonces, es empezar gateando, no querer correr,
de la NAD. Y lo que sí vemos es como en el modelo de madurez es la administración de los datos. Muchas veces tenemos los datos, pero no sabemos ni quién tiene que ver, ni quién maneja, y obviamente esto nos da problemas de seguridad y de regulaciones, etcétera. Bueno, en cuanto a BPM, se puede complementar mucho con Big Data, ¿no? El BPM. Va a depender del tipo de cliente. Van a haber clientes que tengan millones de trámites al año, van a haber clientes que tengan cientos de trámites al año. Entonces, para aquellos clientes que tienen gran volumen de trámites, va a ser súper útil montar un proyecto de BI o de Big Data sobre ese BPM implementado, ¿no? Se va a obtener información estadística que no nos puede dar el BPM y no le corresponde al BPM. Entonces, hay que dejarle a cada herramienta lo que es su especialidad, ¿no? Para ese tipo de proyectos que el BPM maneja gran cantidad de trámites, sería importante complementarlos con herramientas de BI o de Big Data, ¿no? Muchas gracias por su atención. Un buen día. Muchísimas gracias, ingeniera Saquicela, a usted también por tanto aporte y su valiosa intervención. Queremos agradecer a todos nuestros expositores por haber compartido con nosotros tantos conocimientos, tantas experiencias. Hay una pregunta. Gracias. Ingeniero Jaramillo, muchísimas gracias por su aporte y su conocimiento y experiencia que nos ha dictado hoy día. Y me quedó una preguntita en la cabeza, ya que usted fue un buen aporte para este país. Nos habló de los proyectos que han sido positivos totalmente, creo que consciente de ver todo eso, me atrevo a preguntarle cómo se va a sustentar y hacer que perdure lo que se ha hecho para de aquí a un poco tiempo no dar dos pasos atrás, conscientes de que hay una rotación en el tema público, rotación de los recursos humanos. ¿Qué se hizo a la par para que no demos dos pasos atrás? No sé, en tema proyectos, se trabajó con talento humano, ¿qué se plasmó para que perdure, como le digo, los cambios que han existido? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Siempre es difícil blindar este tipo de situaciones para los cambios posteriores, pero creemos que precisamente aquí, tomando lo positivo de la dificultad que implica generar cambios, aquí busquemos que la estructura implantada más bien persista. ¿Qué se hizo? Es capacitar al mando medio de la institución para que se apropie de estos cambios, de estos nuevos procesos, de las nuevas herramientas, de los nuevos mecanismos, de manera que quien quiera que venga va a tener que partir de ese punto en adelante. Es la única forma que vimos que se podía mantener esto una durabilidad en el tiempo, porque si el conocimiento está únicamente en el cuadro directivo, cuando el cuadro directivo sale, pues obviamente se lleva ese conocimiento y no perdura en el tiempo. Creemos que esa es una manera de apostarle a que va a tener durabilidad, aunque insisto, es difícil blindar. De todas maneras, confiemos que quienes vengan en lo posterior tengan conciencia de que las cosas se pueden mejorar, pero partiendo de lo ya existente. También ahí tuvimos la oportunidad de usar herramientas como Business Intelligence, Big Data y otras para procesar enormes volúmenes de información que manejaba la institución. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Gracias por ser parte activa del programa desarrollado por el municipio de Cuenca, por la Cámara de Comercio de Cuenca y la Corporación de Tecnologías Cuatro Ríos. Esperamos que nos acompañen en lo que queda de este año, en los siguientes eventos de las Citas Tecnológicas Cuenca 2016.
Queremos recordarles que esta cita fue filmada y que esta, así como las anteriores, están a disposición en la página web del municipio de Cuenca. Y si ustedes están interesados en recibir la invitación a las siguientes citas, por favor no duden en dejar su información en la mesa de registro que está a la entrada. Nosotros estaremos muy gustosos de comunicarles y de invitarles a la siguiente cita. Que tengan todos un muy buen día y una vez más gracias por su asistencia.